Muy buenas tardes para todos. Pensamiento lógico y matemático les presenta ejercicios de proposiciones, conectores y tablas de verdad, creando un objeto virtual de aprendizaje. Tutora Sandra Domínguez. Vamos por el primer ejercicio. El primer ejercicio nos muestra tres proposiciones simples. P, hoy es martes. Q, mañana es miércoles. R, hoy es la fiesta de Sofía. Con la expresión simbólica P o Q, entonces R, vamos a proponer el lenguaje natural. Hoy es martes, P, y mañana es miércoles, entonces hoy es la fiesta de Sofía. Vamos a hacer la tabla de verdad. Para hacer la tabla de verdad y para mirar las posibles opciones, debemos tener en cuenta el 2 a la n, donde n es el número de proposiciones que tiene la expresión. 1, 2, 3. N es igual a 3 proposiciones. Entonces es 2 a la 3, que es igual a 8. ¿Qué quiere decir? Que partimos con 4 verdades, con 4 falsedades, 2 verdades, 2 falsedades, 2 verdades, 2 falsedades, y luego una verdad y una falsedad, una verdad y una falsedad, así sucesivamente, hasta que completemos las 3 proposiciones. Aquí ya determinamos la tabla inicial. Vamos ahora a desarrollar toda la expresión. Para desarrollar toda la expresión, primero debemos desarrollar lo que está en paréntesis. En este caso, P y Q. Vamos a utilizar la conjunción, la tabla de la conjunción para poder desarrollar. Entonces, partiendo de P y de Q, vamos a desarrollar P y Q. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice la conjunción? La conjunción nos dice que cuando juntos son verdades, es verdad la respuesta. De lo contrario, son falsas. Perfecto. Aquí cuando nosotros identifiquemos que es verdad, vamos a colocar verdad. Verdad, verdad, es verdad. De lo contrario, es falso porque no hay ninguna otra opción en donde juntas sean verdad. Listo, perfecto. Ya tenemos la respuesta del paréntesis. Ahora vamos a utilizar otro conector, otra tabla de otro conector para poder desarrollar la expresión completa. Entonces, vamos a desarrollar la que tenemos y vamos a desarrollar con la condicional o el entonces, ¿no es cierto? Para poder desarrollar la expresión completa. No se les olvide que la expresión nos dice que va primero esta, entonces R. Entonces es así como está la flecha. ¿Qué nos dice la condicional? La condicional nos dice que cuando la primera es verdad y la segunda es falsa. De lo contrario, todas son verdad. Entonces, vamos a observar que esta primera es verdad y la segunda es falsa, lo que quiere decir que esta respuesta va a ser falsa. De lo contrario, no hay ninguna otra opción, entonces todas son verdad. ¿Listo? Esa sería la respuesta. Entonces, vamos al simulador de la UNAC, colocamos en el simulador la expresión y la generamos. Cuando la generemos, nos arroja un resultado. Ese resultado tiene que ser igual al que nosotros hicimos de manera manual. Si no, entonces debemos identificar qué es en dónde está el error. ¿Ok? Y vamos a verificar que la respuesta nos arroja una contingencia. ¿Por qué una contingencia? Porque son valores verdaderos y falsos. Así solamente haya uno, son valores verdaderos y falsos. ¿Listo? Vamos con el segundo ejercicio. El segundo ejercicio nos propone tres proposiciones simples que nos dice P, los leones son carnívoros, Q, las vacas son herbívoras, R, los cocodrilos son herbívoros. Y la expresión nos dice P o Q, entonces negado R. La propuesta natural nos dice los leones son carnívoros o las vacas son herbívoras, ¿cierto? Entonces los cocodrilos no son herbívoros. ¿Por qué dice que no son? Porque aquí nosotros no podemos colocar que no es, porque si no estaríamos negando la proposición. Y la proposición ya en la estructura, en el lenguaje simbólico, está negada, entonces por eso debemos decir no son herbívoros. ¿Perfecto? Ahora vamos a desarrollar la tabla de verdad.
teniendo en cuenta el 2 a la n, donde n son las proposiciones, 3 proposiciones, P, Q, R. Ahora, desarrollamos la tabla inicial, como ya lo vimos, 4, 4 al comienzo, porque son 8 opciones, 2, 2, 2 y 2 después, y luego una a una, verdadero, falso, verdadero, falso. Cuando ya tengamos esta, una proposición diferente es el negado, ¿no es cierto? Necesitamos esa R, pero negada. Entonces vamos a generarla. Esta R negada, ¿qué quiere decir? Pues que necesitamos la negación. Que los que son verdad van a pasar a falsedad y los que son falsos van a pasar a verdad. Entonces quedaría falso, verdad, falso, verdad, falso, verdad. Perfecto. Esa es la que necesitamos para poder hacer la expresión completa. Bueno, ahora vamos a empezar por desarrollando los paréntesis. P o Q, es decir, vamos a utilizar la tabla de la disyunción. La disyunción nos dice que si son juntas falsos, es falso. De lo contrario, es verdad. Entonces vamos a mirar, vamos a trabajar con P y Q. P o Q, verdadero, verdadero, es verdadero, 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 es verdadero, verdadero, falso, es verdadero, 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 falso, es verdad. Entonces, podemos hacerlo así o podemos mirar la particularidad como lo hicimos antes. Cuando juntas son falsas, es falso. Perfecto. Entonces buscamos. Cuando juntas son falsas, estas dos del final, es falsa la respuesta. De lo contrario, es verdad. Perfecto. Ahora vamos a desarrollarla completa. Ya que tenemos el valor de resultado de P o Q, ahora sí vamos a poder desarrollarla con la condicional. La condicional nos dice que vamos a desarrollar P o Q, entonces negado R. Tienen que poner cuidado aquí, negado R. Entonces no vamos a utilizar la R, sino la negación de la R, la que hicimos. ¿Listo? También tenemos que mirar en dónde está la dirección, porque la dirección va a ser al lado izquierdo. Miren la expresión cómo va. La expresión va primero el corchete y luego el negado R. Entonces así allá. ¿Qué nos dice la condicionalidad cuando la primera es verdad y la segunda es falso? Es falso. De lo contrario, es verdad. Entonces vamos a mirar de aquí a allá. ¿Cuál la primera es verdad y la segunda es falso? La primera, perfecto. La primera es verdad y la segunda es falso, falsa. La primera es verdad y la segunda es falso, falsa. De lo contrario, todas son verdad. Listo. Entramos al simulador, generamos la expresión, escribimos la expresión utilizando estas herramientas y la generamos. Esta expresión cuando se genera debe arrojarnos lo mismo cuando, pues el mismo resultado, ¿cierto? Que tenemos en la tabla manual. 3F, 3F, vale. Ahora nosotros vamos a evaluarlo y vamos a decir que esta sigue siendo una contingencia porque tiene verdades y falsedades. La anterior tenía solamente una, pero este tiene varias. ¿Listo? Ahora vamos a mirar el ejercicio número 3. El ejercicio número 3 nos da otras 3 proposiciones simples, pero ya la expresión es más grande, ¿vieron? Entonces, P, Julián va a clase. Q, Julián estudia sus lecciones. R, Julián aprueba las evaluaciones. Entonces decimos, si Julián va a clase y estudia las lecciones o aprueba las evaluaciones, estudia las lecciones o aprueba las evaluaciones, entonces P, Julián va a clase y estudia las lecciones o va a clase P y aprueba las evaluaciones L. Entonces es como traducirla en el lenguaje, ¿no es cierto? Como traducir esas expresiones simples en una más grande, utilizando los conectores. Vamos a mirar la tabla.
Entonces la tabla de verdad, teniendo en cuenta lo mismo, n a la 3, 2 a la 3, que es 8, la misma tabla inicial, porque tenemos solamente 3 variables, entonces si son 3, entonces son 8 opciones o posibilidades. Las primeras 4 son verdad, las otras 4 son falsedad, y las otras son 2, 2, 2, 2, ¿cierto? Y la otra es verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, entonces de a una solamente. Entonces, vamos a mirar que necesitamos primero desarrollar lo del paréntesis. Mira, aquí hay paréntesis cuadrados, que nos dice que esta es una sola expresión. Pero para hacer esa expresión, debemos primero desarrollar lo que está aquí en el paréntesis. Entonces, vamos a desarrollar lo que está aquí en el paréntesis. ¿Por qué? Porque todavía no sabemos el resultado de este. Entonces, dice aquí, Q o R. Entonces, necesitamos una disyunción. La disyunción nos dice que cuando juntos son falsos es falso, y lo contrario no. Entonces, vamos a mirar cuando juntos son falsos es falso, cuando juntos son falsos es falso, de lo contrario es verdad. Perfecto. Ahora sí podemos solucionar el paréntesis cuadrado. ¿Por qué? Porque ya tenemos una respuesta. Entonces ya tenemos P, una única respuesta, y ya tenemos Q o R, otra respuesta. Entonces ahora sí, vamos a utilizar P y Q o R. ¿Qué nos dice la conjunción que vamos a utilizar? Es una conjunción. ¿Qué nos dice? Que cuando juntas son verdad, es verdad. De lo contrario, son falsedades. Entonces, vamos a mirar. Cuando juntas son verdad, es verdad. Juntas es verdad, es verdad. Juntas son verdad, es verdad. Y aquí para abajo no hay más verdades en ambos casos. Entonces, son todas falsas. Perfecto. Ya tenemos ya tenemos una única opción en esta. Antes de la flechita, del entonces, ¿sí? De la condicionalidad. Ahora debemos desarrollar estos paréntesis uno a uno para poder después desarrollar los dos. Entonces vamos a desarrollar uno primero. P y Q, entonces P y Q con una condicionalidad, con una conjunción. Y la conjunción nos dice que juntos son verdad, es verdad. Entonces vamos a mirar otra vez. Verdad, 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 verdad. Y no hay ninguna otra opción de que juntas sean verdad, entonces las demás son falsas. Ahora vamos a mirar la segunda. P y R. P, R y la respuesta P y R. Es una conjunción, entonces vamos a mirar lo mismo, vamos a aplicar donde juntas son verdad, es verdad, donde juntas son verdad, es verdad, y las demás son falsas. Listo. Ahora que ya tenemos juntos paréntesis, vamos a evaluarlos con una O. ¿Cierto? Entonces vamos a evaluarlos juntos. Ya tenemos las respuestas de juntos. Y vamos a evaluarnos. ¿Qué nos dice una disyunción? La disyunción nos dice que cuando juntas son falsos, es falsa. De lo contrario, es verdad. Entonces vamos a mirar en los casos, todos estos, miren. Todos estos casos donde juntas son falsas, entonces esta también va a ser falsa. De lo contrario, es verdad. Listo. ¿Eso qué nos dice? Que ya tenemos la parte izquierda de la flecha y la parte derecha también. La parte izquierda ya tenemos la respuesta final y la parte derecha. ¿Qué quiere decir? Que ahora sí podemos hacer la condicionalidad de toda la expresión, la condicionalidad, perfecto. Donde vamos a evaluar esta y esta, entonces esta. Y esa nos va a dar el resultado final. ¿Qué decimos en la condicionalidad? Que cuando la primera sea verdad y la segunda sea falsa, entonces va a dar una falsedad. De lo contrario, va a ser verdad. Entonces vamos a mirar con mucho cuidado. La primera es verdad y la segunda son verdad. Entonces es verdad. Y no hay ninguna otra más. O sea, no se cumple esta verdad falsa para que sea falsa. Entonces el resultado son todas verdad. Volvemos y hacemos lo mismo que en la anterior. Sacamos el simulador de la UNAP. Escribimos la expresión bien escrita. Eso hay que tenerlo en cuenta con el menú. Generamos la tabla. Si la tabla nos arroja que la respuesta fue todas verdad, entonces eso quiere decir que nuestro ejercicio también está bien. Y que la respuesta a este ejercicio es una tautología, donde todos sus valores son verdad. Bueno, muchísimas gracias. Chao, chao.